Ok, muy buenas tardes. Yo voy a exponer lo que es un motor de corriente directa. Mi nombre es Roberto Torres Reina, complementario de unidad uno. Voy a hacer una breve introducción donde hablaré sobre el motor de corriente directa. Viene siendo más una máquina que se encarga de convertir lo que es la energía eléctrica en mecánica. Todo esto es provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético en un motor de corriente directa. Más adelante, como vaya avanzando en las diapositivas, iré explicando de qué se trata, también sobre sus polos, de qué se conforman las partes de las máquinas. Tengo tres puntos aquí importantes que son las generalidades en motores de corriente directa. Más bien, un motor de corriente directa es otra forma de conectar la máquina de corriente directa. En este caso, se utiliza lo que viene siendo la fuerza eléctrica para poder transformarla en lo que viene siendo la energía mecánica. La energía mecánica pues la utilizamos en las máquinas que nosotros pues estaremos utilizando. Como también la construcción de un motor de corriente directa es similar a la de un generador, ya que esto se trata de la misma máquina. También nos dice que el motor de corriente directa tiene dos circuitos principales para lo que viene siendo el funcionamiento. Como nos centramos más en el circuito del campo o el estator y el circuito de la armadura o el rotor que compone cierta máquina. Por ejemplo, aquí una breve imagen, lo que es el giro o rotación de un motor de corriente directa. Esto obedece más a la interacción de dos circuitos magnéticos. Aquí podemos observar de qué partes se conforman, como la parte gris que observamos en la imagen, vienen siendo las escobillas e incluso el conmutador que van muy juntos. También el conmutador de la armadura, que es la parte que viene en la central, ¿no?, de nuestra máquina. E incluso está el estator o el campo. Una de las descripciones es la relación entre el par y la fuerza. Como por ejemplo, el par de un motor en el momento de una fuerza se ejerce un motor sobre el eje de transmisión, ya sea en la potencia o dicho de otro modo. También esto nosotros lo podemos considerar que se aplica en dicha definición al motor, como el par del motor determina la fuerza necesaria para hacer girar el cigüeñal. De esto es dependiendo a la fuerza que se viene manejando, ya sea la energía que se le mete a dicha mecanismo. También tenemos como en términos prácticos podemos decidir que el par del motor de la fuerza de empuje, tiende a tener ejes de salida, dato totalmente independiente del tiempo que tarde en ejercer la fuerza. También nos dice que esta presión interior produce a su vez una fuerza F, como lo mostramos en dicha imagen, las flechas azules, que son las encargadas de dar ese empuje, la fuerza, sobre el pistón para desplegarlo y generarlo el clásico mecanismo de manivela en los motores de combustión interna alternativos para llevar a cabo un giro. Pasando a otro punto, el análisis de la fuerza contra la motriz en el motor. También nos habla que un receptor muy importante que suele conectar en un circuito eléctrico es un motor, que es un dispositivo que esto es más bien, se encarga de transformar la energía eléctrica a energía mecánica para ponerla ya, para utilizarla en lo que viene siendo el campo. Por ejemplo, la energía eléctrica es transformada en energía mecánica por cada unidad de carga que circula por él. Esto nosotros lo podemos denominar como fuerza contra la motriz y se mide en voltios. Otro punto es sobre los motores.
Estos se construyen con hilos conductores que presentan una resistencia al paso de la corriente, en lo que viene siendo nuestro motor. Esto lo voy a explicar más adelante, donde pondré imágenes que muestran de qué está conformado el, nuestro, ahora sí que nuestra máquina. Aquí los tenemos, los componentes que suelen formarlo, como tenemos una pequeño punto es la fuerza contrarremotriz. Se logra definir como una característica de los receptores que se mide en voltios, ya sea la energía por unidades de carga que consumen el mismo. Podemos ver que una pila, su motor, su carcasa, e incluso se logra observar adentro de nuestra bomba cómo están conformados los hilos, eh, cómo se hace, ¿no? Como en el estudio de relación entre par y fuerza, nos dice que los conductores del inducido de una máquina de este tipo aparecen fuerzas que hacen girar el rotor de la máquina, como todas las fuerzas asociadas que que se usan para llevar a cabo la acción en el momento de la máquina. Si la máquina es un generador, este motor se denomina como un par resistente. Nosotros lo podemos entender así porque se opone a lo que viene siendo el movimiento que lo produce. Se trata de un motor y nosotros lo denominamos como par motor porque es producido sobre el eje del giro del dicho motor. Eh, en la regulación de la velocidad del motor, también nos dice, se investigó que la regulación de la velocidad de estas máquinas se obtiene partiendo de los parámetros relacionados. También nos habla sobre la regulación de velocidades por encima del régimen nominal. Esto se disminuye el flujo de corriente inducido mediante resistencias variables. Todo esto nosotros lo conectamos en serie para poder a cabo llevar una resistencia de excitación en el momento. Para el régimen inferior nominal, la regulación de la velocidad también lo podemos obtener, ya que esto se realiza mediante la variación de la velocidad en las tensiones de alimentación. También, por ejemplo, uno de los puntos importantísimos es como es la velocidad, esto es proporcional al valor de la tensión media de corriente continua. Esto es válido siempre y cuando mantengan constantes las condiciones de excitación y el par del mecanismo sea muy resistente. Eh, en los efectos de reacción de armaduras sobre el flujo del campo, nos habla que en las máquinas de rotación los voltajes se generan más bien en los devanados, en grupos de bobinas, al girar estos devanados de manera mecánica a través de un campo magnético, al girar mecánicamente un campo. Nos dice que en las máquinas de corriente alterna, como son, estos los podemos hallar, no sé, los estuvimos viendo en clase, ya sean las máquinas de inducción, en las síncronas, donde igual estuvimos viendo sus diagramas que fueron de gran utilidad para nosotros, donde nos enseñamos a sacar cálculos para llevar a cabo ahora sí que un conocimiento de toda la energía que se maneja en estas máquinas. Aquí podemos analizar el devanado de las armaduras o inducidos de una máquina de corriente directa, donde consisten varias bobinas conectadas entre sí para formar una curva cerrada. También otro punto es el estudio del efecto de la reacción del inducido sobre la regulación de velocidad. Esto nosotros lo podemos conocer como las reacciones del inducido, ya que el efecto que ejerce la fuerza magnemotriz del inducido sobre la fuerza del inductor. También nos dice que cuando el dínamo está en carga del flujo del inductor se distorsiona debido al flujo magnético creado
por la corriente del inducido, el cual es perpendicular al flujo magnético principal. Todo esto creado por los polos inductores que se manejan. Aquí otra imagen, ¿no? Que nos habla sobre el flujo principal, ya que esto no varía, pues se reducen los cuernos de entrada que se muestran aquí a continuación, que los podemos ver como la flecha, que es la encargada de subir, y la otra que es la encargada de, ahora sí que de la salida. Esto nos dice que la realidad es que el flujo principal disminuye, ya que la torsión del mismo aumenta su recorrido, de donde está constantemente. También fundamentos de generadores eléctricos de corriente directa nos habla sobre que una máquina de corriente directa es una herramienta que a lo largo del tiempo se ha utilizado, tanto como en sus aplicaciones en diferentes tipos de campos, ya sea en la corriente directa, que esto se obtiene a través de los conductores. Eh, Uno de los conductores importantes que no debemos dejar pasar son los rectificadores electrónicos. Esto conocido como un material que permite la creación de la corriente eléctrica en su interior, ya sea como en el exterior. También se investigó que cuenta con unas grandes ventajas, que las ventajas de un motor de corriente directa se pueden utilizar ya sean motores, generadores. También nos dice que el generador de corriente directa es más bien se basa en el funcionamiento, en el principio de la inducción de electromagnética, el cual establece si se hace girar una aspira en un campo magnético, se produce un FEM, ya que esto es lo que induce en sus conductores en la forma de girar en la aspira y produce un FEM en las terminales del mismo. Bueno, como para en conclusión a mi tema de la primera unidad, voy a leer un poco donde yo estoy de acuerdo con lo que se estuvo estudiando. Se investigó es que en los sistemas de potencias actuales, como la corriente directa, es sumamente necesario, ya que esto es debido a la necesidad de alimentar sistemas de corriente directa que también a su vez se alimentan en corriente alterna. También este tema me dejó muchos aprendizajes, como también a entender con más claridad sus fórmulas, cómo es que viaja la corriente por los motores. Esto siempre es muy importante, ¿no? Nosotros como ingenieros, el saber su funcionamiento, cómo se obtiene también. Y pues sería todo de mi parte. Eh, Muchas gracias por la atención prestada.